A diferencia del aprendizaje supervisado, no utiliza datos etiquetados. Esto simplemente lo que quiere decir es que vamos a tener siempre nuestra matriz de datos, ¿ok? Normalmente nuestra representación, no quiere decir que sea así, pero normalmente la representación nos dice que son números reales que están en NP. En este caso particular, vamos a llamarlo NM, no importa, o MN, no importa en realidad, pero bueno, para estar conscientes de cómo los queremos llamar. Y la idea principal es que, bueno, esta función que nosotros vamos a definir, que recibe un X, siempre estamos intentando recibir una fila de nuestros datos. Ahora no sabemos que esto es igual a Y. Esto ahora no lo vamos a poder tener. ¿Ok? En consecuencia, lo que podemos tener entonces es una función que nos consiga patrones o que nos ayude a interpretar cosas sobre las estructuras de los datos. Ahorita vamos a tratar de entender qué significa esto. Entonces, el objetivo es explorar la estructura de los datos para extraer información significativa y evidentemente entonces la información o la significancia obviamente de la información va a depender del uso que le queramos dar y de la interpretación eh, misma de lo que queremos hacer. Vamos a entender luego esto viendo el primer ejemplo, ¿no? Entonces, ahora simplemente fíjense que lo que vamos a tener son diferentes datos, diferentes filas de nuestros datos, y lo único que sabemos es que X de Y pertenece a RM. Eso es lo único que podemos saber ahora. Tenemos datos, no sabemos, ¿ok? No tenemos posiblemente la etiqueta. En consecuencia, ya que alguien entró. En consecuencia, bueno, obviamente no tiene mucho sentido usar algunos algoritmos en donde asumíamos que sabíamos cuál era la posible salida. Si me preguntan, la respuesta va a ser sí, existen algoritmos en donde podemos unir tanto elementos que tenemos las posibles Y como elementos que tenemos la Y, en cuyo caso el tipo de aprendizaje es semi-supervisado, ¿ok? Semi-supervisado. Pero simplemente no lo tratamos en el curso y por lo general es bastante raro que esto suceda. O decides al 100% utilizar la posible salida Y o decides no usarla. Pero bueno, existe el área, existen los algoritmos, obviamente tiene su aplicación, pero nosotros no nos vamos a fijar tanto en esto. Entonces, ¿qué características principales pueden haber, no? Primero, que es clara, hay datos no etiquetados. Vamos a utilizar un conjunto de datos que no tienen etiquetas, las categorías o las clases o la posible salida. Eso incluye, obviamente, inclusive si estuviese la salida en los reales, no tenemos el posible número. Estamos hablando aquí de conjunto de datos etiquetados como si fuese nada más clasificación, pero también puede ser que no tengamos la salida de los números en sí, ¿no? Descubrimiento de patrones. Entonces, bueno, la idea fundamental va a intentar ser descubrir patrones y características en los datos. Ahorita vemos qué significa esto. Autonomía. Esto quiere decir que es capaz de operar con poco o ninguna introducción humana. Esto, bueno, este comentario es un poco extraño. No sé por qué puse esto. Luego podemos intentar discutir. En verdad, la intervención es nuestra al decidir qué algoritmo usamos. Entonces, bueno, eh, debo haber leído esto en algún lado y tenía otra interpretación que ahora no logro, siendo honesto, no logro entender. Flexibilidad aplicable a una amplia gama de dominios y tipos de datos. Aquí es importantísimo entonces que una vez que tengan los datos y el posible modelo, la aplicación, tanto la aplicación como los posibles patrones que tengamos a partir de la aplicación depende fundamentalmente del usuario que decida utilizarlo. En el caso de clasificación, y regresión es un poco más sencillo o está más estructurada el área, en consecuencia es más fácil seguir los pasos que que hablamos antes, seguimos los pasos, separamos entrenamiento, prueba, vemos cómo son los resultados, etcétera. Ya tenemos una medida de rendimiento. Aquí es un poco más esotérico, tiene un poco más de invención, por así decirlo. En consecuencia, bueno, hay que tener bastante cuidado con esta parte, ¿no? Las aplicaciones comunes que se repiten muchísimo, tenemos agrupamiento, clustering, básicamente de la nube de puntos. Asumamos que esa nube de puntos de nuevo es em, en dos dimensiones, tenemos X1 y X2. La diferencia fundamental, bueno, ahora no tenemos clases, sino que, por ejemplo, pudiésemos tener nubes de puntos de este estilo y luego tenemos nubes de puntos de este estilo, ¿ok?
Entonces, bueno, mi algoritmo puede decir que podemos tener dos ejemplos. Puede ser que tengamos dos tipos de datos que pueden ser estos y estos, ¿ok? O también pueden haber tres, ¿ok? Que pudiesen ser estos igual, estos de acá, y vamos a compararle un verde y estos, ¿no? Entonces, bueno, luego de que tengamos los patrones, habría que tener algún tipo de método para decir, ok, da una nueva entrada de datos, a qué tipo de patrón pertenece o a qué grupo pertenece, ¿no? Entonces, bueno, por supuesto, ¿qué tipo de cosas uno puede hacer con esto? Por ejemplo, si tuviésemos un e-commerce en donde queremos intentar entender nuestros tipos de usuarios, al comienzo uno no sabe cuáles son los tipos de usuarios. Evidentemente, los usuarios se pueden parecer entre sí y luego creo grupos de usuarios, ¿ok? Y decido después llamarlos de alguna manera. Estos son usuarios que si entran con alta probabilidad compran, usuarios que están mucho tiempo en el site y compran poco, o vendedores, por ejemplo. Si estás usando, qué sé yo, algún tipo de empresas como Vinted o como eBay, ¿ok? O como eBay. Incluso en el ámbito de colección de cartas, que sé yo, Card Market, lo que sea. Entonces, para las empresas es importante entender los tipos de usuarios. ¿Por qué? Porque dependiendo del tipo de usuario, si logro tener de alguna manera un identificador del usuario, como pueden ser el email o números telefónicos, puedo enviarles distintas campañas de publicidad para cada uno de los tipos de usuarios que traten de incrementar, obviamente, la probabilidad de que compren o que usen dinero, incrementando el revenue de la empresa. De antemano, uno no puede saber, ya cuando llega un usuario nuevo, evidentemente, o cuando estamos empezando a intentar entender a nuestros usuarios, posiblemente no sabemos cuáles son los grupos. Quizás en el futuro se crea un grupo nuevo. Por ejemplo, sale Riftbound, que es la nueva, el nuevo set de cartas de Riot, de la gente que creó LOL, y empieza a ver un nuevo, posiblemente las personas que le gusten LOL, que no le gustan otros tipos de cartas, lleguen al site a empezar a comprar, y estos son los tipos de usuarios que nada más compran cartas de este estilo. Entonces, bueno, aquí este tipo de algoritmos, la parte del negocio o de lo que estemos haciendo contextual importa muchísimo. En consecuencia, por lo general, si hacen entrevistas de trabajo, si van a trabajar con algoritmos que son no supervisados, interesa mucho el entendimiento del contexto del problema. Hay otros ejemplos. Por ejemplo, podemos tener reducción de dimensionalidad. Esto básicamente es, bueno, si tuviese una matriz que está en RNM, ¿cómo la puedo transformar en una matriz que está en NP? ¿Ok? Que lo hemos hecho. De hecho, lo que le estábamos mencionando de los kernel, usa la idea fundamental de los kernel es a los datos los transformamos por una posible función phi que transforma esto en un y, y y simplemente tiene otra dimensionalidad respecto a x y está no definido en otro espacio. Aquí vamos a ver un ejemplo en donde podemos reducir dimensionalidad usando el álgebra lineal y con un sentido bastante lógico. Uno de los usos más importantes que hay, sobre todo en el área de seguridad en nuestro contexto de computación, es detección de anomalías. Por ejemplo, creo que le dije algunos de los ejemplos de este curso, posiblemente sea otro, pero creo que fue en este, dependiendo, por ejemplo, esto tiene bastante utilidades, sobre todo en redes. Si tenemos un servidor y tenemos diferentes peticiones del servidor, algunas de ellas son malévolas o son personas que no quieren hacer bien. En consecuencia, bueno, deberíamos tener un sistema que intente entender cuando existe algún tipo de petición que es extraña, o no necesariamente cancelarla o bloquearla, sino simplemente tratar de mitigar los problemas intentando ver qué puede estar sucediendo, ¿no? Y por último, que es bastante importante, sobre todo en el área de biología, en biología pasa muchísimo que los datos que ellos tienen, la dimensionalidad del conjunto de columnas es absurdamente gigante. ¿Okay? El P o el M de ellos es muy grande. Por ejemplo, en el caso de genes, que son las representaciones serían con proteínas, cuántas proteínas hay en una cadena de ADN o de ARN o lo que sea. Son muchísimas y es complicado poder tener buenos algoritmos de visualización para intentar aprender un poco sobre
los genes. Otro ejemplo puede ser con el mismo de las proteínas, uno puede identificar las cadenas de ADN con cadenas de string, con los ácidos ribonucleicos, puede ser adenina, citosina, guanina, etcétera. Si es el ARN, cambia uno de los cuatro por otro, no me acuerdo cuál es. En consecuencia, bueno, va a depender bastante del contexto. En el caso de visualización se usa mucho en biología, en bioinformática, pero no quiere decir que no se use en otras áreas de las ciencias, ¿ok? Entonces, bien, métodos populares. En el caso de agrupamiento vamos a ver los dos, que es K-medias y agrupamiento jerárquico. K-medias es un algoritmo de agrupamiento que asigna cada instancia de nuestros datos a K grupos. Entonces, básicamente, la idea fundamental es como si estuviésemos haciendo una hipergeométrica en proa. Tenemos una cantidad de datos disponibles. Asumimos que hay K, ¿ok? K1, K2. Vamos a poner 4, K3 y K4. Entonces, básicamente digo, bueno, mis datos deberían estar definidos en cuatro grupos. E intento luego un algoritmo que inteligentemente asigne a cada uno de los puntos a los grupos. Esto es similar, obviamente no es lo mismo, pero es similar a hacer clasificación. La diferencia fundamental es que en vez de saber que la cardinalidad de las clases, la cardinalidad de C, como le llamamos antes, es 4, simplemente esto asumimos que es una variable aleatoria y yo digo, bueno, yo creo que es 4, pero pudiese ser 5, 6, 2, lo que sea. ¿Ok? Agrupamiento jerárquico es bastante similar al caso de K-medias, resuelve el mismo problema. En el caso de agrupamiento jerárquico es una generalización en el sentido, voy a generar una estructura, en este caso va a ser un árbol, que vamos a llamar dendrograma. Vamos a generar una estructura, ¿okay? Imagínense que sea algo por este estilo, y esta estructura nosotros vamos a ser capaces de, entre comillas, cortarlas como quisiéramos. Por ejemplo, si yo la cortara acá, me generaría tres grupos, el K sería 3. Si lo cortara, por ejemplo, aquí, simplemente me quedan dos grupos. Entonces sería una estructura que intente generalizar el problema de K-media, de agrupamiento, en donde yo decido, luego de que veo la estructura, cuántos grupos quiero tener. Entonces, claro, va a depender entonces al 100% de lo que queramos o analizar cuál es la estructura del posible árbol que se genera y ver dónde lo cortamos. ¿Cuál es entonces la decisión desde el punto de vista computacional? Y es bastante fácil de ver. Evidentemente, K-medias, quizás el orden de entrenamiento del algoritmo pueda ser mucho menor, ¿ok? Al orden de agrupamientos jerárquicos. Esa es más o menos la idea fundamental. Ahora bien, ¿qué facilidades tiene este método? ¿Ok? Si los datos que tengo disponibles no cambian, corriendo el algoritmo una sola vez, ¿ok? Puedo, evidentemente, mover el valor de K como yo quisiera. En el caso de K-medias, la flexibilidad es que si llega a un punto nuevo, puedo decir, se puede de manera sencilla entender a qué grupo va a haber. En este caso, cuando entra un dato nuevo, es un poco más complicado poder actualizar el posible árbol que se genere. ¿Ok? En el caso de reducción de dimensionalidad, vamos a ver el algoritmo más famoso, que es análisis de componentes principales. Acá se conecta un poco con regresión cuando la matriz es singular, porque en ambos casos se conecta con, como siempre, la factorización SVD, que en factorizaciones es como cuando uno en matemáticas está estudiando, en algún momento llega Euler, Gauss o Markov. ¿Okay? Si algo que no tenga que ver con uno de ellos tres, posiblemente, ya que alguien llegó. Okay. Si están estudiando algo de estadística y no está involucrado alguno de ellos tres, algo está raro. Aquí es lo mismo. En álgebra lineal, si algo no llega a la factorización de valores singulares, evidentemente algo pareciera que esto es extraño. Y luego hay otros algoritmos. Estos posiblemente pueden ser los temas que podamos ver si tenemos más tiempo luego de redes neuronales, que son los algoritmos de visualización de datos, que son los más famosos en el caso de sobre todo biología, que es LLE, UMAP y TSNE. Son simplemente algoritmos, son algoritmos para poder visualizar grandes volúmenes de datos en posibles gráficos de dos dimensiones. Entonces, 100% seguro, vemos estos dos. Con este, en el caso de reducción de dimensionalidad, y en el caso de visualización, bueno, posiblemente no da tiempo, posiblemente no.
¿ok? Entonces, bien, ventajas y desventajas, evidentemente, ahora es más flexible, podemos aplicarlo donde queramos, ¿ok? Evidentemente hay una aplicación útil o que llama un poco la atención, que es tratar de descubrir estos posibles patrones. Tiene mucha más fantasía, más creatividad, ¿ok? Las desventajas, evidentemente, es que es complicado interpretar porque yo no sé si los grupos que estoy generando en verdad están separando o definiendo bien los datos que tengo. En consecuencia, bueno, importa mucho o que sean expertos del contexto o que una persona experta del contexto los ayude a ver si está funcionando bien o no. Y bueno, como siempre, que esto es algo que sucede en la mayoría de los casos, para que funcione bien necesitamos muchísimos datos. ¿Okay? Es evidente que necesitamos muchos datos para poder ir aprendiendo el contexto eh, asociado a estos algoritmos o que funcione relativamente bien. ¿Ok? Entonces, bueno, vamos a empezar con K-medias. Entonces, ya sabemos que la idea, por cierto, tengo que hacer así. Eh, okay. La idea fundamental es tener una partición del dataset. Para variar, empezamos otra vez a hablar de particiones. Aquí les coloco la definición, le hemos hablado mucho, pero vamos a repasarla. Imaginemos que tenemos nuestro dataset y lo llamamos D. Queremos generar una partición del dataset en K subconjuntos. Son dos propiedades fundamentales, ya las hemos visto muchas veces. La primera es que en haber visto esto es en teorema de Bayes, ¿ok? Espero que se los hayan dado. ¿Ok? Si no se los dieron, bueno, espero que se los hayan dado, que debe ser la primera vez que vieron eh, el inverso. O sea, la idea fundamental es que si yo puedo definir mis datos y tengo, o sea, tengo en este caso, en este contexto, en vez de tener un dataset, tengo el universo de los posibles eventos. La idea fundamental es, bueno, ¿qué pasa si yo puedo definir una partición de los eventos? Entonces los llamaban, me imagino que usaron A como identificadores, tenían A1, A2, en este caso A3, A4, así, no sé qué pasó con mi cerebro, A5 y A6. La pregunta que responde Valles es, ¿qué pasaría si existe un evento, ok, que llamo E y trato de calcular la probabilidad de, dado ciertas cosas, ¿no? Entonces la idea fundamental es que, bueno, si sé que tengo una partición, cada una de esas particiones tienen alguna pequeña probabilidad que pueden aportar que todas sumadas, ¿ok? Me den la probabilidad de. Esa básicamente era la idea. No sé si se los dieron de esa manera. Entonces, claro, evidentemente la probabilidad, ¿eso qué era? La probabilidad de, bueno, no, esto no es una clase de prueba, pero bueno, la probabilidad de básicamente un minuto, ok, esto es la probabilidad, porque es similar a lo que vamos a hacer, esto es lo mismo que la probabilidad del universo intersectado con E, evidentemente porque el universo intersectado es E y esto es lo mismo que la probabilidad de, como tengo el universo y lo puedo escribir como la partición, esta es la unión de igual 1 hasta n de todos los A sub I, intersectado con E, y luego hago distributiva y todos ellos son disjuntos y todos, al final me queda una suma. Eso es más o menos lo que deben haber hecho con teorema de Bayes. Y luego lo que hacemos es cambiar la pregunta, cuál es la probabilidad de cada sub I dado E. Me imagino que también vieron eso. Entonces, bueno, ¿alguien va a hablar? Ah, no, no, iba solo a comentar que eso es lo de probabilidad total y luego con eso se demuestra lo del teorema de Bayes y así. Sí, lo vimos en Ok. Discretas 3. Eso, qué raro, ¿no? Antes se daba en la práctica cero de prueba, ¿no? Pero bueno, Sí, sí, lo X. que pasa es que al final de Discretas 3 dan una parte de probabilidades y luego en prueba como que se toma por encima y luego se sigue como leves aleatorios. Ok. Este. Ok. Bueno, la verdad, no sé, quizás. Yo fui profesor de Discreta 3, pero no me acuerdo muy bien. Fue la primera clase que di. No me acuerdo muy bien si eso estaba en Discreta 3. Puedo revisar las cosas que hice. Pero bueno, no importa. En el caso acá, ¿qué es lo que nos interesa aquí, no? La interpretación ahora, en vez de el universo ser eventos, son datos, ¿ok?
otra interpretación que es importante es que cada uno de esos datos son vectores multidimensionales. Lo que sí es interesante es que cada uno de los subconjuntos que yo escoja, en este caso obviamente son K, ¿ok? La unión de todos ellos me tiene que dar todos los puntos. Esto es súper claro. Evidentemente, fíjense que me tienen que dar los puntos hasta n, porque mi matriz de, mi matriz de datos pertenece a Rn por m. Cada uno de esos puntos tiene m dimensiones, pero cuando una todos los posibles subconjuntos, los K subconjuntos, me tienen que dar el número de puntos disponibles. ¿Ok? Y también, bueno, los identificadores de cada uno de esos subconjuntos tienen que ir de 1 a K porque decidí que son K. De ahora en adelante, esos subconjuntos los vamos a llamar clusters. ¿Ok? Entonces, en inglés se llama clustering, vamos a llamar a cada uno de ellos cluster. En español se llama agrupamiento y los clusters se llaman grupos. ¿Ok? Yo por lo general voy a decir clúster. Entonces, un clúster, ¿ok? Es simplemente una de estas pequeñas particiones de nuestros datos. Evidentemente, ¿qué es lo que va a suceder? Para cada uno de los clústeres, las intersecciones 1 a 1, para todos los índices que sean distintos, obviamente, me tiene que dar vacío, exactamente igual a cuando sean probabilidades totales y teorema de Bayes, ¿ok? Entonces, bien, ¿qué va a suceder? Evidentemente, tengo que agregarlo, por cierto, al tool que espero que estén usando. ¿Cómo que se llama? Playground. Voy a intentar, voy a agregar aquí agrupamiento. Evidentemente la diferencia va a ser, ¿ok? Los datos cuando los tenemos no es que tienen color, sino que asumamos que todos los puntos son como del mismo color y luego de que yo selecciono el K, cada punto va a pertenecer a un grupo y luego a los grupos les coloco un color para graficarlo, más que nada, ¿ok? Entonces, bueno, eh, variando las dimensiones de K, uno puede ir tratando de conseguir grupos. Evidentemente aquí, ¿qué sucede? Nuestro cerebro obviamente va a empezar a pensar que los grupos tienen que estar, entre comillas, unidos, ¿ok? Tienen que crear estas estructuras, ¿ok? Y en este caso, esta estructura y esta, ¿ok? Pero, obviamente, si empezáramos de manera aleatoria, uno puede, si tiene 100 puntos de manera aleatoria, seleccionamos 50 para un grupo y 50 para el otro, eso es una partición. Y esos son dos clústeres diferentes de nuestros datos. En consecuencia, bueno, el hecho de nada más definir la partición, ¿ok? No es suficiente. En el sentido, necesitamos algo más, ¿ok? Para no solo definir que estamos separando los datos, sino que las separaciones entre comillas tienen algún tipo de sentido. Entonces, bueno, eso simplemente va a ser, ok, ¿cómo yo puedo medir, tener algún tipo de medida de que los grupos que estoy creando son homogéneos o no respecto a algo? Entonces, bueno, ese algo en clasificación era sencillo porque la homogeneidad me la daba la clase, ahora la homogeneidad me la tiene que dar otra cosa. Entonces, sí asumimos que es esta idea que tenemos de que son los datos que tienen que estar cercanos entre sí, ¿ok? Evidentemente, entonces la homogeneidad es, bueno, ¿cuál es la distancia promedio entre los puntos que están en esos datos, en cada grupo? Puede ser que sume la distancia promedio que hay entre ellos. Entonces, sumo todas las posibles distancias. En consecuencia, bueno, si quisiéramos calcular las distancias entre todas las nubes de puntos, ¿ok? El orden, evidentemente el orden sería, si la cardinalidad del grupo lo llamamos K, K1, por ejemplo, sería orden K1 cuadrado para poder tener todas las posibles distancias entre todos los puntos. Y si tuviese todas esas distancias, vamos a llamarlas de IJ, ¿ok? Para I distinto de J que pertenezca al conjunto de índices de K1, ¿ok? Espero que esto se entiende, ¿no? Son simplemente la distancia entre el punto, entre dos puntos y J, tal que sean distintos, y están en cada uno de los elementos del grupo. Yo pudiese sumar estas distancias y simplemente lo divido entre uno, entre la cardinalidad del grupo, y eso me da la distancia promedio de los grupos, ¿ok? La pregunta es, bueno, ¿cuántos grupos puedo crear? Entonces aquí regresamos literalmente a conteo, que es la práctica cero de prueba, y de hecho hicimos una variable aleatoria discreta que intentaba calcular cuál era la probabilidad, luego que tengo las particiones, ¿ok? ¿Cuál era la probabilidad de cada una de esos
posibles maneras de separar los eventos en las particiones y era esta oratoria que se llamaba, ¿se acuerdan? Esta es una hipergeométrica, ¿no? Hipergeométrica, ¿ok? Hipergeométrica, ¿sí? ¿Qué nos interesa a nosotros? ¿Ok? Si tuviésemos dos grupos, es decir, si K fuese 2, ¿ok? El número de particiones que uno puede crear es el numerador de la hipergeométrica. Si tuviésemos K3, ¿cómo sería, muchachos? Entonces, vamos a intentar contar de cuántas maneras pudiese separar. Entonces, bueno, este problema no es tan sencillo. Bueno, vamos a ver si lo logramos. Si tuviésemos K puntos, vamos a llamar N puntos, ¿ok? Y K es 3. ¿Cuántos posibles grupos podemos hacer? Aquí tenemos dos opciones, ¿ok? La primera opción es decir, los grupos tienen que tener al menos un elemento. Entonces, vamos a colocar aquí que n de k tiene que ser mayor o igual a 1. Y luego aquí n de k puede ser igual a 0. Entonces simplemente ponemos que es mayor o igual a 0. Esta es un poquito más complicada de hacer, pero no es tan complicado. Vamos a intentar hacer primero la de abajo, de contar esto. ¿Ok? Y luego generalizamos la de arriba. Entonces, si tuviésemos n puntos y k es 3, ¿cómo se resolvía este problema? Este se hacía en la práctica 0 de prueba. Y los puedo ayudar. En algunos de los ejercicios deben haber usado el concepto de separadores. Si no lo pueden hacer, no importa, 10 segundos. Si se acuerdan, si no se acuerdan, los ayudo. ¿Alguien se acuerda? Ok, entonces imaginemos que todos los puntos son iguales para nosotros. Por ahora no los hemos agrupado, ¿no? Entonces imaginemos que cada punto la interpretación que le voy a dar es que voy a colocar palitos, ¿ok? Cada uno de los puntos, bueno, vamos a colocar una X. Entonces cada punto es una X. Y los despliego horizontalmente. Sé que son, dije que son K, ¿no? N. Son N de ellos, ¿verdad? ¿Se ve? Los coloco de izquierda a derecha, no importa el orden, porque lo que me interesa son los puntos, no importa dónde están. Yo lo que quiero es asignarlos a clústeres. Entonces, imaginemos que K es 3. Vamos a hacer el caso primero, el más sencillo, K es 2. ¿Ok? Entonces, si yo quisiera separarlos, todos estos puntos los quisiera separar en dos clústeres, ¿ok? ¿Cómo pudiese ser? Entonces, basta con pensar que yo puedo separarlos de la siguiente manera. Si necesito que K sea 2, necesito nada más un separador. Entonces, por ejemplo, yo puedo colocar el separador acá. En consecuencia, este punto pertenece al grupo 1 y todo lo que está a la derecha son los que pertenecen al grupo 2, o puedo colocarlo acá, o puedo colocarlo acá, o lo puedo colocar aquí o aquí. ¿Ok? Entonces, dependiendo de dónde lo coloque, evidentemente me dice a la izquierda va a ser un grupo, a la derecha va a ser otro. Entonces deben haber hecho ejercicios en donde tenían cadenas de strings y que tenían que contar cuáles son la cantidad de strings únicos que uno puede crear. ¿Ok? Entonces en este caso básicamente lo que me dice es de los n, ¿ok? Tengo mis n, tengo un separador, luego quiero ver cuántos quiero seleccionar en o menos x y luego aquí tengo cuántos me quedan de un lado, cuántos selecciono del otro en el caso de la hipergeométrica. ¿Ok? Entonces sin importar los números, no vamos a empezar a sacar cuentas. No importa tanto cuántos son. Vemos que evidentemente es un problema combinatorio. ¿Okay? Y evidentemente el universo del espacio de los puntos, o sea, de cómo yo pudiese asignar elementos a un lado o el otro. La cantidad de clústeres, espero que la idea fundamental que se entienda es que es bastante grande. Entonces, bueno, pensar que yo puedo con fuerza bruta calcular todos los clústeres y luego veo cuál es el clúster que tenga la menor, entre comillas, distancia entre los clústeres, evidentemente es complicado porque estoy multiplicando dos valores combinatorios, dependiendo aquí evidentemente de cuántos
son los separadores, aumenta la cantidad de elementos y aumenta todas las posibles cantidades de separaciones que puedo hacer. Entonces, bueno, lastimosamente, fuerza bruta, no, esto no va a funcionar. ¿Ok? Esto no va a funcionar de ninguna manera. Son demasiados posibles clústeres que puedo crear. En consecuencia, tengo que tener algún tipo de método de reducir el espacio de búsqueda fundamental de manera importante. ¿Ok? Entonces, la manera más sencilla de verlo es, vamos a definir, ¿ok? Entre comillas, qué tan bueno es un clúster como W sin darle por ahora una fórmula. Vamos a intentar definir el problema asumiendo que yo tuviese una fórmula mágica que me dice qué tan bueno es un clúster. Entonces, la idea principal, obviamente, en K-media sería entonces, si yo pudiese definir qué tan bueno es el clúster, ¿ok? Lo lógico es que la varianza dentro del clúster sea lo más pequeña posible. ¿Por qué? Porque si yo quiero conseguir patrones, en teoría, la manera en la cual defino los elementos de cada uno de los clústeres deberían parecerse lo más posible. ¿Ok? Entonces, dentro de los clústeres deben parecerse lo más posible, fuera de los clústeres deben ser lo más distinto posible. ¿Ok? Entonces, esta medida que por ahora podemos llamar WCDK, en el libro, esto es ICLP de la página 528, esto le llaman Within Cluster Variation. Esto es cuál va a ser la variación dentro del clúster. ¿Ok? Nuestro problema entonces sería, fíjense que si yo tengo la métrica, el problema sería, yo quiero que sean K clusters, ¿ok? La solución a mi problema entonces sería, de todos los posibles clústeres que puedo crear, ¿cuál es el que evidentemente la suma de esas métricas me dé la más pequeña posible? Entonces, no hemos resuelto el problema de que es complicado conseguir los clústeres, simplemente estamos formalizando el problema que quisiéramos resolver. Esto me dice que si yo tuviese una configuración, tengo mi nube de puntos, selecciono K3, tengo esta configuración de clúster, este C1, este C2 y este C3, y yo tengo mi W, entonces la métrica para esta configuración sería W de C1 más W de C2 más W de C3, ¿ok? El problema que pasa, que el problema fundamental es obviamente decidir el punto a qué clúster pertenece, ¿ok? Entonces, bueno, además de esto, si yo tengo los elementos dentro del clúster, yo los puedo, entre comillas, mi métrica, no importa el orden en el cual escoja los elementos, debería ser la misma métrica de salida, ¿ok? Entonces lo que nos interesa es, bueno, los puntos a qué clúster pertenecen. Esta es más o menos la idea de lo que deberíamos hacer. Deberíamos de alguna manera poder separarlos de manera inteligente y luego que lo haga, uso esto para entender si la suma de estas varianzas dentro de los clústeres es baja o no. ¿Ok? Entonces, ¿qué es CDK? CDK es simplemente un elemento o uno de los subconjuntos de la partición. La suma total de las variaciones por clúster tiene que ser lo más pequeña posible. Evidentemente, luego, ¿qué sucede? Como yo tengo mi nube de puntos, incluso saber qué cosa es K es una decisión que es importante. Puede ser que K sea 2, puede ser que sea 3, 50, 100, no sabemos cuál va a ser el posible valor de K. Entonces, es incluso aún más complicado porque aquí debería haber entonces un mínimo desde 2 hasta quién sabe qué cosa para los valores de K. ¿Ok? Podemos colocar aquí, qué sé yo, 50. ¿Ok? Entonces, bueno, es importante. Hay un amigo mío que ya está jugando Counter a las 4:40. Increíble. Ok. Minimizamos para todos los posibles K. ¿Ok? Entonces, bueno, ¿qué sucede? Esta parte simplemente es reducir la complejidad al simplemente fijar K y luego veo, bueno, ¿cómo hago para separar mis datos? Entonces, asumiendo que, no, vamos a subir acá, ¿ok? Estamos acá. Entonces, siguiendo toda la idea del curso, ¿cómo creen ustedes que pudiésemos medir la varianza del clúster? ¿Qué se les ocurre? ¿Qué usamos siempre? De hecho, ya se los dije. Las distancias, ¿no? Sí, en todo el curso siempre hemos hecho uso de la norma 2 para calcular distancia. ¿Okay? También hemos hecho bastante W transpuesto por X, si somos sinceros. Que bueno, al final
la distancia es algo similar al producto punto. Entonces, bueno, podemos entonces pensar, ¿ok? Que podemos usar distancias. Ahora bien, si usáramos distancias, eso no sería una medida de varianza per se, ¿ok? Porque podemos calcular, pero bueno, puede ser que sea una medida interesante de qué tan puro o no es un clúster. Entonces, ¿qué sucedería? ¿Ok? Imaginemos que estamos en este caso. Imaginemos que ven esto, ¿no? Ven la página. Sí, profe. Ok, ok. Imaginemos entonces que no tuviésemos clases, tuviésemos estas nubes de puntos. Es claro que si yo calculara las distancias entre los elementos de, vamos a llamar este blob de puntos y este blob de puntos, ¿ok? Si yo escogiera como cada uno, todos los puntos de acá, y como cada dos, todos los puntos que están acá, es lógico pensar que las distancias entre cada uno de esos puntos, fíjense que aquí la distancia es bastante corta, posiblemente incluso la mayor distancia sea, por ejemplo, de estos dos, pero fíjense que la distancia mayor entre los elementos de esta nube es mucho menor que la menor distancia posible al punto más cercano de la otra nube, ¿ok? Entonces, bueno, calcular distancias pudiese ser que tenga algún sentido para intentar entender la varianza que hay dentro de los clústeres, ¿ok? Ahora vamos a intentar predecir o entender cuál es posiblemente esta medida, ¿no? Entonces, bueno, leemos. Como en el caso de regresión y en máquinas de soporte vectorial en redes neuronales, aquí, fíjense, hubo un curso donde hay redes neuronales antes de agrupamiento. Vamos a quitar esto porque no hemos visto red neuronal. Vamos a usar la norma 2, ¿ok? Entonces, bien, para medir la distancia entre las dos instancias, esto lo vimos un poco en la revisión del examen, dependiendo de cuál fue la pregunta de cada uno de ustedes, si les escogí la 1.4, usaron esta, que era la de los dos modelos, uno era el rojo y el púrpura, ¿ok? Esto ya sabemos hacerlo. La distancia entre dos puntos P y Q, que es lo mismo que la norma de el vector P menos Q, esto es obvio, ¿no? Si tengo el vector P, ¿okay? Y el vector Q, P menos Q es el vector que va desde Q hasta P. Y si quiero medir cuál es la norma de él, ¿ok? La distancia, siempre, perdón, si quiero medir cuál es la distancia entre P y Q, basta con medir la norma del vector P menos Q, ¿ok? ¿Esto qué significa? Componente a componente, basta con restar las componentes, lo elevo al cuadrado y saco la raíz. Esto me da la distancia entre P y Q, ¿correcto? Entonces, si quisiéramos definir la distancia media, eh, esto no está bien. Esto aquí, vamos a cambiarlo. Ok. Entonces, fíjense que si quiero definir la distancia media, acá, ¿ok? Bastaría con, entonces, para todos los puntos del clúster, calculo la distancia y simplemente lo que dije antes, multiplico por 1 entre la cardinalidad para que me dé la distancia media. Entonces, bueno, tengo esta métrica, ¿ok? Que me dice cuál es la distancia media en el clúster. ¿Se entiende la idea? Aquí estamos usando, aquí lo único que hacemos es sustituir esta norma por la fórmula de distancia. ¿Ok? Entonces, ¿qué sucede luego? Si dividimos por la cardinalidad del clúster, tenemos la distancia media. Como la raíz cuadrada para números positivos es positivos y monótona creciente, se pueden eliminar. Básicamente, podemos quitar esto, ¿ok? Y si empezamos a calcular quitando esto, va a suceder lo siguiente, ¿ok? Si quisiéramos medir la varianza, ¿ok? Para ver. Sí, ¿de verdad? Sí, profe, a mí también me parece.
pensar por qué está pasando esto. Eh, eh, eh. Ah, vamos a cambiar. Lo que pasa es que eh, ya sé lo que podemos hacer. Dame un segundo. Voy a crear un link nuevo y se los paso por Discord, ¿ok? Eh, sí, sí se está grabando. Éramos nada más cuatro. Creo que había otro, estaba, no me acuerdo. Sí. Que vamos a esperar un minuto por si acaso alguien no logró pasarse, ¿ok? Ah, que estaba, ok. Bien, ¿lo ven? Sí, profesor. Ok. Em, Estoy viendo esto y me da fastidio porque está mal escrito, ¿ok? Pero lo arreglo luego, pero vamos a entender hacia dónde llegamos, ¿ok? En realidad, esto hay que quitarlo, ¿ok? Esto mide esto que estamos haciendo acá, ¿ok? Esto simplemente es cierto que es el promedio de las distancias, ¿ok? Y en algún punto vamos a llegar a esta fórmula que esta sí me dice es cuál es la varianza de los clústeres, ¿no? Entonces, bueno, lo que pasa es que ahorita no podemos escribir la fórmula, ¿ok? Pero bueno, la idea va a ser, es bastante similar. Fíjense, aquí estoy promediando las distancias, elimino la raíz y esta señora se parece mucho, ¿ok? A la posible varianza. Entonces, el problema a resolver sería, si asumimos esta medida, sería minimizar para cada una de las configuraciones de clúster,
Recuerden que cuando colocamos en el subíndice del problema de minimización las variables, quiere decir que no hemos definido cuáles son los clústeres. Definimos es que, de alguna manera, si existieran esas variables, tenemos cómo calcular este valor. Entonces me dice cuál es la medida de pureza, por así decirlo, de varianza del clúster y nos queda minimización de la suma de esta métrica que acabamos de llegar. ¿Ok? Entonces en algún punto vamos a demostrar que esta fórmula en realidad es bastante similar a hacer lo siguiente. Para cada uno de los clústeres, en realidad lo que vamos a hacer es lo siguiente. Para cada uno de los puntos dentro del clúster, ¿ok? Lo que vamos a hacer es comparar la distancia que hay entre el punto y el punto medio del clúster, ¿ok? Entonces vamos a definir el punto medio como el punto 1 entre la cardinalidad de C de K de la suma de cada uno de los elementos del clúster. ¿Esto qué es desde el punto de vista geométrico? Si tenemos nuestra nube de puntos, ¿ok? Tenemos todos los puntos y vamos a crear el vector que está en el medio, tal que simplemente la distancia entre todos los puntos y ese vector nuevo que estoy creando es mínima. Entonces simplemente es el punto medio que hay entre cada uno de los clústeres. Entonces, en vez de calcular, la idea fundamental es reducir, ¿ok? Reducir el orden cuadrático, el orden, recuerden el orden para poder calcular todas las distancias, en vez de reducir, lo reducimos de orden cuadrático a orden lineal, donde nada más tenemos que calcular una distancia entre el posible promedio de los puntos y cada uno de esos puntos, ¿ok? ¿Por qué? Porque esta operación es lineal. Basta con tener todos los puntos. Esta operación es lineal. Basta con tener todos los puntos, ¿ok? Calculo cuál es ese mu sub k y luego calculo nada más las distancias entre x y cada uno de esos puntos. Eso es lo que es equivalente. Entonces, es equivalente el problema en donde sumo todas las distancias con el problema de varianza, que es la distancia promedio entre la distancia entre los puntos y el promedio de todos ellos. ¿Ok? Entonces, el problema a resolver sería, en vez de calcular la distancia puntos a puntos, calculamos la distancia entre los puntos y el punto promedio de ellos. ¿Ok? ¿Qué sucede? Que es importante. Este problema, ¿ok? Este problema sigue sin resolver lo más importante. Seguimos sin saber quiénes son estos. No sabemos cuáles son los clústeres. Lo que sabemos es, si no tuviese, dime, Erimar. Fíjate, sí, porque, ok, porque es un vector. Entonces vamos aquí a ver qué es lo que está pasando, ¿ok? Desde el punto de vista del álgebra lineal, aquí estoy sumando vectores, no estoy sumando numeritos, ¿ok? Entonces, ¿qué es lo que estoy haciendo en realidad? Imagínate que X sub I perteneciera a RP y que P es 4, ¿ok? Luego, imagínense que tengamos 20 puntos. En consecuencia D está, D está en R 20 por 4. Esa matriz rectangular tiene 4 columnas por cada una de las características de X y 20 filas porque tengo 20 punticos. Entonces, ¿qué hace esto? Esto lo que hace es, que es justamente lo que estaba hablando. Imagínate que definimos C de 1 como los puntos, ¿ok? 1, 2 y 5. No importa cuáles son estos puntos. ¿Ok? ¿Qué es X de 1? X de 1 pudiese ser algo como, qué sé yo, 0.2, 0.3, 0.4 y 0.5. Entonces es un vector que está en R4 que tiene 4 entradas. ¿Qué es mu de K? Mu de K es componente a componente, sumar cada uno de esos 3 vectores, ¿ok? Y los multiplico por 1 entre 3 porque son 3 puntos. ¿Qué hace esto componente a componente? Fíjense que acá tengo vectores, tengo 4 puntos acá, tengo 4
escalares acá y tengo 4 escalares acá porque es un vector de 4 dimensiones. Y lo que estoy haciendo es, para cada fila, fíjense, recuérdense que la multiplicación escalar es equivalente a multiplicar el escalar por cada una de las componentes del vector. Entonces yo estaría multiplicando aquí por 1 entre 3, aquí estoy multiplicando por 1 entre 3, y aquí estoy multiplicando por 1 entre 3. Entonces fíjense que si tengo la suma de las componentes multiplicadas por 1.3, quiere decir que cada una de las componentes les estoy sacando el promedio. Entonces ese es el vector promedio de los 3 puntos. ¿Se ve? Lo que pasa es que esta operación, si bien estoy usando una suma, la sumatoria es el símbolo, estoy sumando, esta es la suma de los X, pero los X son vectores. Entonces mu de K es un vector, mu de K es un vector que pertenece a R4, porque P es 4. ¿Se ve? Ok, perfecto. Entonces fíjense qué pasa. Ok. La idea fundamental es que es equivalente sumar las distancias promedios con, ¿ok? Con calcular cuál es este vector medio y veo cuál es la varianza, o sea, cuál es la distancia que hay entre en los puntos y el vector promedio. Todo esto evidentemente elevado al cuadrado porque estoy haciendo la norma 2, ¿ok? Entonces, ¿qué sucede? ¿Sí? La idea fundamental es la siguiente. Aun cuando yo estoy reduciendo la cantidad de veces que yo calcularía la distancia. ¿Por qué? Porque serían nada más. Fíjense que aquí tenía todos los pares ordenados. Aquí nada más tengo todos los puntos. Entonces aquí, bueno, podemos hacer un pequeño comentario de estructura. O sea, si la matriz de distancia es simétrica, entonces necesito nada más o la diagonal inferior o la diagonal superior. Entonces, bueno, en verdad es un medio de orden n cuadro, pero esto al final es orden n cuadro, a pesar de que estoy multiplicando por un escalar. ¿Ok? En este caso, como estoy usando los puntos, es orden n, depende de la cardinalidad del número de elementos del clúster. ¿Ok? El problema es que aún si escribo el problema a resolver de esta manera, valga la redundancia, yo todavía no sé cuáles son los clústeres. ¿Ok? Yo lo que sé es, si los clústeres los tuviese, soy capaz de calcular esto. ¿Cómo? Primero, precalculo, ¿ok? ¿Cuál es el punto medio? Y luego veo cuál es la suma de la resta entre los X y el punto medio y calculo cuál es la varianza que hay entre las distancias que hay dentro de ese clúster. ¿Ok? Entonces, ¿cuál es el algoritmo K-medias? Es una heurística para tratar de aproximar la solución a este problema haciendo lo siguiente. ¿Ok? Primero, asignamos literalmente de manera aleatoria los puntos a cada uno de los clústeres. Entonces tengo n puntos y cada clúster. Lo que hago literalmente es lanzar un random que dice x1 va al clúster 1, x2 va al clúster 2, x3 va al clúster 3 y así hasta llegar al último. ¿Ok? Literalmente los envío de manera aleatoria a cada uno de sus clústeres. ¿Ok? Luego, vamos a ver qué escribí porque haciendo de manera aleatoria acá de estos que hay instancias como centros, con esto podemos iniciar de los clústeres. Entonces, claro, okay, no. Aquí, básicamente aquí lo que estoy haciendo es tratar de calcular cuáles son los primeros centros, pero bueno, es lo mismo que estoy diciendo. Asignamos cada uno de los puntos a los K-clusters de manera aleatoria. Entonces, cuando yo los asigno, calculo mu de 1, supongamos que K es 3, calculo mu de 2 y calculo mu de 3. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer ahora? Entonces, elegir un subconjunto n'. Yo sí escribo complicado algunas veces. Vamos a reescribir esto después. Es fácil lo que hay que hacer. ¿Ok? Asignamos cada punto a cada uno de clúster. Precalculamos los puntos medios. ¿Ok? Lo que vamos a hacer ahora es pensar que vamos a, entre comillas, liberar todos los puntos y lo que vamos a decir es lo siguiente. X1, ¿dónde está más cerca? Está más cerca de U1, U2, U3. Si está más cerca de U1, X1 ahora pertenece a este clúster. Vamos con X2. X2, ¿dónde está más cerca? Está más cerca de U2 o U3 o U1. Lo asignamos al clúster que esté más cerca. ¿Ok? Luego que vuelvo a asignar cada uno de los puntos a cada uno de sus clústeres, recalculo los puntos medios, que es el paso 2. ¿Ok?
Cuando recalculamos los puntos medios, lo que va a suceder es que van a cambiar esos puntos medios, ¿ok? Y luego vuelvo a liberar los puntos y veo quién está más cerca de mí. El punto medio 1, 2 o 3. Vuelvo a poner a todos los puntos en cada uno de sus clústeres y recalculo. Entonces, esto es un método iterativo en donde estoy recalculando todo el tiempo, ¿ok? ¿Cuál es el punto medio? Y estoy reasignando los puntos a los clústeres y debo tener algún criterio de parada de cuándo debo detenerme. Lo que sucede normalmente es que los algoritmos convergen a un cierto punto en donde los clústeres dejan de cambiar, ¿ok? Hay casos, entre comillas, malévolos en donde empiezan a alternarse los puntos, pero en general lo que sucede es, asigno aleatoriamente, calculo los centros, veo quién está más cerca de mí, tengo los nuevos clústeres y de manera iterativa voy cambiando todos los clústeres y recalculando los puntos medios, ¿ok? Esto es una heurística, ¿por qué? Porque estoy tomando la decisión de que la primera asignación es aleatoria y luego digo, ¿ok? Luego de que precalculo los puntos medios, asigno cada uno de los puntos a su clúster dependiendo de cuál es el punto medio que esté más cerca. ¿Ok? Y eso me da una configuración. ¿Ok? Me da una configuración que me dice, ¿ok? ¿Cuál es la medida, ¿ok? De varianza, asumiendo que estoy usando como punto de criterio la media. El tema es que podemos complicarlo aún más y yo puedo decir que en realidad esto de aquí menos cualquier punto C, porque yo estoy decidiendo qué es el punto medio de manera arbitraria, ¿ok? Entonces, vamos a tratar de leerlo, ¿no? Asignamos. Entonces aquí dice, vamos a ver qué quise escribir. Elegir un subconjunto n' perteneciente a n tal que la cardinal n' es k. Ok, esto es los puntos, ok, acá. Ah, ok. Entonces fíjense. Ajá, dice asignar. O sea, ustedes no van a creer lo que escribe. Esto que escribe aquí, ok, para asignar los primeros centros, lo que digo es que seleccione de manera aleatoria K de los N. Y esos son los centroides iniciales. ¿Okay? Eso es una manera de hacerlo. Me parece un poco complicada, pero bueno, así fue que lo escribí. Entonces, bueno, a partir de acá sí es más entendible lo que quise hacer. Asignar cada observación XY al centroide U0, mu de 1, mu de 2 y mu de K, más cercano usando la distancia euclidiana. Entonces, aquí lo que tenemos que hacer es básicamente, para todos los centroides, calculo la distancia y selecciono aquella que sea la menor. ¿Ok? Entonces, bueno, aquí es importante una cosa. ¿Ok? ¿Qué creen ustedes que es esto? Como notación. Sí, entonces aquí lo que estoy diciendo es, fíjense, acá, lo que pasa es que, a ver, esto es cierto, lo que pasa es que tengo en la cabeza cambios del algoritmo. Vamos a escribirlo aquí, vamos a escribir una cosa, acá. Eh, ok. Necesito... ¿Por qué cambié? ¿Qué pasó aquí? Ya sé lo que pasó. Ok. Estoy usando un mu, ¿no? Sí. Y calculamos mu de k. Aquí pongo esto, abro. Ok. Entonces, la primera opción, que es como está aquí escrita, es simplemente de los n puntos, decidimos aleatoriamente que k son los centroides. Esto es lo que está diciendo esta primera parte. ¿Ok? O sea, al escoger k de los n puntos como centroides,
Luego asignamos a cada uno de los puntos a su posible clúster, viendo cuál es la distancia que hay entre los puntos y cada uno de esos centroides. Entonces, los primeros centroides son K puntos. En realidad aquí es lo que estaba diciendo antes. Otra opción que funciona un poco mejor, ¿ok? Es simplemente que en la primera iteración de clúster las asignamos de manera aleatoria y precalculamos cuáles son los puntos medios, ¿ok? Independientemente de la primera iteración, espero que se entienda que aquí lo único que estamos diciendo es cuál es el índice de los centroides que tiene la distancia mínima de cada uno de los puntos respecto a cada uno de ellos. Entonces, por ejemplo, si tengo n puntos, ¿ok? K de ellos son los centroides que denominamos mu de 1 hasta mu de k. Y luego viene x de 1. Entonces, x de 1 tiene que ser asignado a alguno de los clústeres. Calculo la distancia de x de 1 contra mu de 1 contra mu de 2 contra 3 puntos hasta el último, ¿ok? Tengo K distancias y selecciono la mínima. Si la mínima, la que ganó, es 2, lo que digo es entonces x de 1 pertenece al clúster 2. ¿Se entiende? Eso es todo lo que estamos haciendo. ¿Se ve? Si alguien no entiende, me detiene y explicamos de nuevo. Está un poco raro, pero se puede hablar de explicarlo. Sí. Lo primero que hacemos, ¿ok? De los n puntos tengo 100 puntos y quiero hacer 3 clústeres. Selecciono 3 de manera aleatoria y esos 3 puntos son los centroides. Imaginemos que seleccionamos a X1, a X10 y a X20. ¿Ok? Entonces yo digo, ellos son los centroides en la primera iteración. Entonces lo que tengo que hacer ahora es, si eso fuesen los centroides, tengo que ahora calcular todos los clústeres. ¿Qué es lo que hago entonces? Entonces, primer punto, son 100 puntos. ¿Qué pasa con X1? X1 lo comparo contra U de 1, contra U de 2 y contra U de 3. ¿Qué pasa en este caso particular? Que pasa nada más 3 veces. U de 1 en realidad es X de 1, porque es uno de los centroides, ¿se ve? Entonces la distancia entre X de 1 y U de 1 obviamente es 0 y él va a ganar. X de 1 pertenece a su clúster. Esto es obvio. ¿Sí? Entonces es Sí. para todos los X. Voy ahora con X de 2. Calculo la distancia que hay entre X de 2 y todos los centroides. Obviamente esto es completo, no tenemos números, pero no sé, asumamos que el que gana es U de 2. Entonces, ¿qué quiere decir? Imaginemos que estamos aquí escribiendo K de 1 por ahora nada más tiene X de 1. K de 2 por ahora nada más tiene X10. ¿Ok? Y K de 3 por ahora nada más tiene X de 20 porque son los centroides que escogí. Entonces, X de 2, imagínate que la distancia más pequeña fuese contra el centroide 2. El centroide 2 en realidad es X10. En la iteración lo que vamos a hacer entonces es actualizar y decir, el clúster 1 sigue siendo nada más X1, como la distancia mínima de X2 contra los centroides fue U2, la distancia U2, pertenece a este clúster, entonces el clúster es X2, con X2 y X10 y X20. Esto lo hago para todos los puntos. Al final voy a tener algún tipo de partición en donde cada uno de los 100 puntos los asigna a cada uno de sus centroides más cercanos. ¿Sí? Lo que hago en la siguiente iteración es actualizo los centroides. ¿Cómo los actualizo? Como el promedio de todos los puntos pertenecientes a ese subconjunto. ¿Se ve? Si eso lo hago muchas veces, ¿okay? Si eso lo hacemos muchas veces, lo que vamos a ver luego con código, ¿okay? Lo vamos a ver el viernes. Si lo hacemos demasiadas veces, vamos a ver cómo los clústeres empiezan a cambiar muy poco. Va a haber muy pocos casos en donde yo mueva puntos de un clúster a otro. Cuando los elementos entre los clústeres no cambian, quiere decir que hay una convergencia a una partición. Entonces esa es la partición ganadora. ¿Se entiende ahora la idea? Es bastante sencillo. Entonces, precalculo unos clústeres iniciales, veo quiénes están más cerca que él, refresco cuáles son los puntos. Al refrescar los puntos medios, quiere decir que es posible, entiendan una cosa, cuando yo refresco los puntos medios, es posible que un elemento que pertenecía al clúster 1 ahora va a saltar al clúster 2 porque puede ser que
ese nuevo punto medio esté más cerca de él. ¿Se ve? Entonces los puntos empiezan a saltar entre los clústeres. En algún momento deja de haber saltos. Converge, esa es mi decisión final. También podemos detenernos, como hacemos en cada uno de los algoritmos iterativos de cálculo. Podemos decir, bueno, si el número de iteraciones es 200, me detengo. No sigo más. La otra siempre es de error relativo o error absoluto. En este caso es, bueno, si no ha habido cambios entre los clústeres, obviamente hay una convergencia, incluso nunca más van a cambiar. ¿Ok? ¿Se entiende? Más o menos. Entonces, es un algoritmo, créame, bastante sencillo en el sentido, simplemente actualizo cuál es el centro, vuelvo a asignar los valores a cada uno de sus centros. ¿Ok? ¿Qué sucede? Que es súper importante. ¿Ok? Entonces, esto siempre lo mando como investigación, pero siempre lo hago yo al final. Entonces, fíjense, es posible escoger un mejor centroide. Es decir, si yo tengo mi clúster, ¿ok? Yo estoy diciendo que el centroide del clúster, la representación de ese clúster, el elemento que yo comparo el clúster contra el resto de puntos, es el promedio. Entonces, yo digo que el centroide es simplemente el promedio, ¿ok? Perdón. Bueno, está bien que se llame CDK, de la suma de todos los i que pertenezcan a CDK, ¿no? De X de y. Este es el elemento que uno compara, es el mejor. Entonces dice, es fácil demostrar, aquí les coloco, es fácil demostrar que el cálculo del centroide, como el promedio de todos los elementos más cercanos al nuevo centroide en la iteración décima, es decir, calcular el nuevo centroide como el promedio de los elementos es el mejor posible. Entonces, ¿cómo podemos hacer esto? Entonces, bueno, imagínense que, ¿ok? Esto es súper importante. Imaginemos que los puntos de los clústeres están fijos. Es decir, si yo tengo mi partición, la partición no va a cambiar. Entonces, ahora digamos, ok, yo no sé cuál es el mejor centro posible. No sé cuál es el mejor centro posible. Entonces, voy a liberar la variable centro. Yo digo, ok, quiero conseguir ahora cuál es el elemento que minimice la distancia entre los puntos del clúster. ¿Ok? Eso quiere decir, tengo mi clúster, tengo puntos en el clúster, quiero conseguir C, que quiero conseguir C, que puede ser que esté acá, puede ser que esté aquí, al final está en la media, ¿ok? Vamos a ver por qué. Quiero conseguir cuál es el punto tal que minimice las distancias que hay entre los elementos de ese clúster. Entonces, si yo quiero minimizar esto, esto es muy fácil de hacer. Si esto quiero minimizarlo, basta con derivar respecto a la variable C, ¿ok? La suma desde x de y para cada uno de los puntos de la norma de xy menos c al cuadrado, ¿ok? Criterio de primera derivada lo igualo a 0. ¿Y qué sucede? ¿Ok? Componente a componente, ¿qué va a pasar? La derivada es 2 por... ¿por qué da esto, muchachos? A ver, ayúdenme. ¿Qué cosa en específico, profe? O sea, que tal cosa estaba comentando que da Hasta aquí entendimos qué quiero hacer. exactamente. Sí. Fijo el clúster, ¿verdad? Quiero ver cuál es el punto que minimice esta distancia. ¿Ok? Entonces, ¿qué sucede? Luego que lo fijo, quiero ver cuál es el punto que minimiza esto. Entonces, componente a componente, o incluso aquí podemos usar, aquí estoy usando, de hecho, cálculo matricial. ¿Ok? Fíjense que me queda la suma de 2 por C menos X. ¿Por qué no es X menos C? $10 segundos. ¿Por qué no es X menos C? ¿Qué está pasando? Fíjense que componente a componente que estoy haciendo, esta es la norma, ¿no? Ya dijimos antes que aquí estoy haciendo lo siguiente, ¿no? Ajá. Eso es lo que estamos haciendo. Ojo, esto no es el centro, esto es cualquier punto C. ¿Se ve? Es cualquier C.
Ok, es cualquier valor. Yo quiero ver cuál es el que minimiza este funcional. Entonces, fíjense, ¿qué pasa? Si se acuerdan, en cálculo matricial, aquí tengo una norma, ¿ok? El 2, la analogía es como si estuviese derivando literalmente x menos c al cuadrado. La derivada de esto respecto a c. ¿Qué me quedaría? Me quedaría 2 veces x menos c. ¿Por qué cosa? ¿Y cuál es la derivada interna, muchachos? Menos 1, ¿verdad? Entonces aquí queda un menos y por eso lo puedo voltear, ¿se ve? Ok, ahora fíjense algo muy importante cuando vean el video. Esto que está acá es cálculo matricial. Esto es un vector, ¿ok? Esto es un vector y esto es un vector. ¿Qué sucede? Componente a componente estoy haciendo esto. Como estoy haciendo esto componente a componente, ¿ok? ¿Qué me queda? Me queda menos 2 multiplicado por x menos c, que es 2, multiplicado por c menos x, y hecho para atrás, ¿ok? Y lo convierto de nuevo en vectores y me queda 2 multiplicados por el vector c menos x, y esto igual a 0, y esto es bastante sencillo de hacer, ¿ok? ¿Por qué? Porque es sencillo de hacer. Esto es una constante, se va con el 0, ¿y qué me queda? Me queda, chicos, la suma desde x igual 1 en C de K. Esto es una suma, lo puedo separar. Esto me queda C menos la suma desde X igual 1 de los C de K de XY. Esto es igual a 0. ¿Qué es esto, muchachos? C es constante, ¿verdad? No tiene nada que ver con las X. Sale. ¿Y qué me queda? La suma de X y tata en 1, que entonces, ¿qué es eso? N, o bueno, Y que en realidad bueno, no es N. Entonces, fíjense, porque aquí hago mis paréntesis de siempre. ¿Por qué creen ustedes que yo les cambio siempre el nombre de las variables? Fíjate que, y está bien, ojo, no lo estoy diciendo como algo negativo. Nuestro cerebro, ¿qué piensa? Porque lo hacemos siempre. Cuando hacemos esto, pensamos que esto es C por N, ¿verdad? ¿Por qué? Porque siempre usamos como el superíndice de las sumas N. Aquí estoy usando otra notación que me dice todos los X que están en C de K. Entonces, en realidad, es de ser N, esta es la cardinalidad de C de K. ¿Se ve? Este es el número de elementos de C de K en donde sumo 1. Entonces esto es C por la suma de X de Y en C de K de 1. Entonces es el número de elementos que estoy sumando 1. Entonces me queda el vector C multiplicado por la cardinalidad de C de K. Aquí sí voy a reutilizar este espacio. Me queda aquí la cardinalidad de C de K menos la suma de XY en C de K de XY, esto es igual a 0. Este señor pasa sumando, este valor pasa dividiendo, y me queda que el punto C es el promedio de los puntos. ¿Ok? Entonces aquí está un poquito más limpio. Aquí, ¿qué estamos demostrando? Estamos demostrando si los clústeres estuviesen fijos, que no lo son porque estamos cambiando todo el tiempo, ¿ok? Si el clúster estuviese fijo, cuando están fijos, la mejor decisión posible es que el nuevo centro es el promedio de los puntos. Entonces, esta es una heurística, ¿ok? Evidentemente greedy, en donde estoy tomando la mejor decisión posible en cada iteración al cambiar los valores de los centros como el promedio de los puntos luego de cambiar los clústeres. ¿Ok? Entonces, esto es otro ejemplo en donde estoy tomando al momento la mejor decisión que puedo tomar, no necesariamente optimal, pero es la mejor decisión que puedo tomar al momento, y en algún punto me detengo. Me detengo cuando o los clústeres no cambian nunca o se consuman las iteraciones. ¿Qué sucede, muchachos? ¿Okay? Hay diferentes observaciones que podemos tener. La clase que viene vemos las aplicaciones prácticas, pero ¿qué sucede? Uno, este algoritmo funciona nada más si las estructuras asociadas a las nubes de los clústeres tienden a ser esferas desde el punto de vista n-dimensional o círculos desde el punto de vista bidimensional. Cuando tienen esta forma, al usar, obviamente, la distancia euclidiana, ¿ok? Mientras tengan esta forma esférica, ¿ok? Tienden a funcionar un poco mejor el algoritmo. Vamos a usar Playground en la clase que viene. Vamos a usar este señor.
Eh, Tengo que reducir la varianza para que se vea bien. Esto es así de lento siempre. Ok, ahí está. Vamos a usar esto. Le vamos a quitar las clases. Entonces van a hacer una nube de puntos. Y se van a dar cuenta cómo. Ok. Eh, Entender estas estructuras son bastante complicadas de entender usando K-medias. Y para eso vamos a usar el siguiente algoritmo. El siguiente algoritmo va a ser más probable conseguir este tipo de estructuras. ¿Ok? Y vamos a ver por qué. Modificando uno de los criterios de escogencia de la distancia. Vamos a modificar una de esas usando la que se llama mínimo, pero luego vamos a ver qué significa esto. Pero en general, ¿ok? La media funciona bien cuando las estructuras son esféricas, cuando forman este tipo de cosas en donde son estructuras largas con puntos alrededor de esa estructura, no va a funcionar bien porque no tiene nada que ver con una esfera, por así decirlo. ¿Okay? Otra cosa importante del método que es algo negativo, fíjense que el elemento que define el clúster, que es mu. Aquí hay un mu, aquí hay un mu 1, mu 2, aquí está mu 1, mu 2, mu 3, mu 1, mu 2, mu 3 y mu 4. A ver, ¿qué particularidad tiene mu? Recuerden que queremos conseguir patrones, queremos decirle a la gente que toma decisiones, mira, este grupo, oh, le eché café a mis cartas, ya. Sorry. Ajá. Este punto que define este clúster, ¿qué particularidad tiene respecto al resto de puntos? Si estoy haciendo el promedio, ¿qué particularidad tiene este punto? ¿Puedo ayudar? Está aquí la idea. El punto pertenece al clúster. Yo puedo asegurar que U de 1 pertenece a C1. ¿Qué pasó? No, no, la idea es buena. Esto es cierto. La realidad es que no pertenece por lo general. ¿Ok? Solo bajo ciertas condiciones va a pertenecer. Por lo general no pertenece. Cuando yo promedie, el punto resultante, lo que llamamos se me fue el nombre. ¿Cómo se llama? Le estoy diciendo aquí medioide. El centroide. ¿Ok? Por lo general el centroide no pertenece al clúster. Entonces, bueno, este método me permite agrupar, pero lo... Sí, sí, pero ya va. ¿Qué es C1? Es un conjunto de puntos. XY. Y de hecho la definición de C1 son los XY en D, tal que la distancia entre XY menos C para todo C dentro del conjunto de los mu's es mínima. ¿Se entiende eso? Aquí puede ser que se me fue un poco la mano de complejo, pero es la manera en la cual literal se define el clúster. Fíjate, el clúster en verdad son los puntos, voy a ir resaltando mientras pienso. El clúster son los puntos de mi dataset, tal que la distancia entre los puntos y el centroide es mínima para todos los centroides del conjunto de centroides. Entonces, ¿qué es esto? Si yo tengo mi conjunto de centroides mu que forma parte mu1, mu2 y mu3, si fuesen 3, ¿ok? El clúster son los puntos que pertenecen al dataset.
mu1, que es el promedio de esos puntos, no necesariamente pertenece al dataset, porque es el promedio, estoy promediando los puntos. Es cierto que está aquí, ¿ok? Es 100% seguro que está por acá. Ojo, está dentro de esta nube, pero puede ser que sea este punto, pero ese punto no pertenece a los puntos que tengo disponibles, ¿lo ven? Es el promedio de los puntos. Puede pertenecer, pero por lo general no va a pertenecer. La probabilidad es casi cero, ¿sí? Se ve que componente a componente estoy promediando. Entonces, imagínate que fuesen 2, 3 y 5, ¿ok? Vamos a hacerlo con un ejemplo. Imagínate que los puntos que ganan, vamos a asumir que son 3 puntos y P es 2 para no sumar muchas cosas. Entonces, los puntos son 2, 3. Los vectores que pertenecen a C1 son 2, 3, 1, 2 y 3, 4. ¿Ok? ¿Qué es mu de 1? Es 1 entre 3 de 2 más 1, 3, más... Ah, no puede ser que tenga tan mala suerte que cree 1. Vamos a ver. Aquí me queda 6, que es 2, y aquí me queda 3 más 2, 5 más 4, 9. Ah, me quedó 2, 3. Escogí literalmente un ejemplo en donde sí pertenece. Vamos a poner aquí 5, muchachos, ¿ok? Dios, increíble que haya creado un ejemplo que sí pertenece. Si aquí queda un 5, ¿qué me queda acá? Me queda acá 10, ¿ok? Y 10 no es divisible entre 3. Como 10 no es divisible entre 3, el centroide no puede pertenecer a C porque aquí queda un número real abajo, ¿lo ven? Un número decimal, ¿sí? Eso pasa a menudo. Como son demasiados puntos, es muy probable que el promedio de ellos no pertenezca a la nube de puntos. Entonces, si ustedes le dicen obviamente, ¿qué pasa? Las características por lo general no son valores, sino que son, qué sé yo, entradas binarias de si compra o no compra cartera, si compra o no compra zapatos, si compra o no compra zapatos rojos, etc. Entonces, cuando yo le doy el centroide y me dice que el centro es 0.7, por así decirlo, ¿ok? Lo que me dice es, bueno, la gente de este centroide, por lo general compra la columna de representación que estemos utilizando en ese punto, ¿ok? Pero el 0.7 en verdad no me dice mucho más que un valor que es un promedio de los valores que tengo disponibles, ¿ok? Entonces, para mitigar esto, ¿ok? Hay un algoritmo que se llama, en vez de K media, se llama K medioide. Medioide. O sea, la idea fundamental es, ¿ok? Los centroides son elementos de D, ¿ok? Entonces, en esta parte, ¿ok? En esta parte, en vez de calcular el centroide como el promedio de los puntos, calculo el centroide como el elemento cuya distancia respecto a los demás puntos es la más pequeña. Pero escojo exactamente el centroide como un elemento del clúster, ¿ok? Evidentemente tiene diferentes consecuencias de interpretación. Me dice, bueno, el centroide obviamente tiene que pertenecer al elemento del clúster y además tiene una particularidad bastante útil que es robusta ante outliers. ¿Qué sucede, muchachos? Si yo pongo aquí en esta nube de puntos, imaginemos nada más la de K2. Si yo pongo un punto acá y otro acá, ¿dónde va a estar el posible centroide de la nube azul? Está por aquí, ¿verdad? ¿Qué tipo de interpretación tiene esto? ¿Qué va a suceder? ¿Ok? Cuando precalcule el centroide, imagínate que este va a ser mi 1. Créanme que lo que va a pasar es lo siguiente. Unos elementos van a pertenecer a este clúster, ¿ok? Y el resto de elementos van a pertenecer al clúster de abajo. Entonces, nada más por dos outliers, ¿ok? Hace que el algoritmo, a pesar de que es evidente que hay dos nubes, ¿ok? Es evidente que hay dos nubes,
el algoritmo hace que es poco robusto y la mayoría de puntos van a estar asociados, no la mayoría, pero muchos puntos van a estar asociados efectivamente a ese clúster, pero puede ser que muchos elementos estén asignados al otro clúster que no sucedería si no estuviesen esos outliers. Entonces, K-medias no es muy robusto ante cambios radicales de los centroides. Si hiciera K-medioides, ¿ok? Lo que sucedería es, bueno, algún punto, ¿ok? Quizás se viene para acá, pero al tener dos puntos aquí y estoy obligando a que pertenezca, fíjense que al obligar que pertenezca al clúster, posiblemente selecciona a este señor como el centroide que tiene distancia mínima para todos estos, ¿ok? Y no se, entre comillas, discúlpenme la expresión, no se echa a perder tanto la estructura del clúster, ¿ok? Entonces K-medioide es un poco más robusto ante outliers. El, el, en realidad esto es un tema de procesamiento de datos. Cuando vean los datos y ven dos puntos acá, basta con eliminar estos puntos y ya, ¿ok? Pero bueno, uno tiene que entender cuáles son las consecuencias teóricas de los métodos que uno usa, ¿ok? Entonces, bien, la clase que viene vamos a repasar esta parte teórica de cuando definir el algoritmo, lo vamos a programar juntos, ¿ok? Y luego vamos a ver cómo se van moviendo esos puntos dependiendo de las iteraciones, ¿ok? Y luego vamos a entender un método que se llama el método del codo, para identificar cuál es el mejor K que podemos usar, ¿ok? Porque recuerden que el K es fijo, y luego vamos a agrupamientos jerárquicos y en algún punto llegamos a la definición del árbol que les dije que se llama dendrograma, ¿ok? Bien. Estoy un poco cansado. Ok, entonces voy a subirles a... Bueno, pregunta, ¿prefieren que les mande la nota por correo o les da igual si subo la nota en la página? Da igual, profe. Ok, bueno, de hecho no lo voy a subir a la página. ¿Está bien si los monto en Discord? Sí, ¿está bien? Ok, entonces les pongo la nota. Para que sepan una cosa, les pongo la nota. Tengo que ir a la estación de tren a buscar a mi novia. Venimos caminando a mi casa y puedo discutir la nota como en una hora, ¿ok? Bien, entonces bueno, nos vemos entonces el viernes, ¿ok? Gracias, profe. Ok, chao, chao. Chao. Profe, una pregunta, disculpe. Se fue. Bueno,